en este espacio acerca de la importancia de estas medidas colectivas. Entonces, pues a nombre de mi titular, el maestro José Bernardo Rodríguez Anamilla, queremos extender esta invitación, pues abonar también a esta discusión que esta mañana se va a hacer en torno a este tema y agradecer, por supuesto, la invitación. Así que, pues, bienvenidas también y bienvenidos todos a este espacio. Bien, pues vamos entonces a llamar a las personas a iniciar con el primer panel. Por favor, si van a la mesa, Cecilia Muñoz, Laura Morales, Edgar Martín, por favor, en la mesa del panel. Y nuestra moderadora, Sara. Muy buenos días. Este es el primer panel de nuestro foro. En este primer panel quisiéramos rescatar las experiencias en los temas de medidas cautelares. Voy a estar de pie porque el micrófono, el cable no me da, y voy a estar presentando a cada uno. Se pone el tiempo, vamos a tratar de respetar el tiempo, 15 minutos máximo por cada exposición. Sabemos que hay mucho que decir en cada caso, no mucho. Cada caso nos da para un panel completo, pero queremos hacer énfasis en este primer panel en cuáles son qué es la importancia de las medidas cautelares colectivas. Decir también que estas son experiencias que han tenido o tienen medidas cautelares colectivas, no sean comunitarias, sean de grupos, ¿no? Como las de Marco, por ejemplo. Y pues queremos también rescatar que, de acuerdo con la ley que rige a la Defensoría de Derechos Humanos, la instancia tiene la función de solicitar a las autoridades medidas precautorias o cautelares para proteger los derechos de las personas. Esto según su artículo 13, fracción 15. Dice, podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo a organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables. Artículo 111 del reglamento de la ley de la defensoría. Bueno, entonces, lo que queremos hacer es conocer la experiencia en la recepción de medidas cautelares y para guiar este proceso de exposición en esta primera mesa tenemos 5 puntos y vamos a empezar también con los compañeros de unidades. Vamos a conocer en esta mesa, tenemos tres casos y también en línea nos acompaña Marita Dionisio. No sé si ya está conectada, pero aunque ya nos está escuchando. Y vamos a darle la palabra en primer lugar a los compañeros de unidad. Les voy a pedir que se presenten, ¿no? Cada quien y tienen una presentación PowerPoint también que nos van a ayudar aquí de este lado. Yo les voy a estar pasando los micrófonos para que nos escuchen tanto aquí como las personas que nos acompañan en el Zoom. Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia y vamos a poner. Buenos días a todos, todas. Desde este espacio reciban un cordial saludo de los comuneros, comuneras y del colectivo en defensa de los derechos humanos y de los bienes comunales de Unión Hidalgo, Oaxaca, México. Expresamos nuestros agradecimientos a Código DH y a las organizaciones que hicieron posible este foro. A Sarita Méndez por la invitación a compartir nuestras experiencias como colectivo y como beneficiarios de las medidas cautelares. Estaremos participando esta mañana mi compañero Edgar Regalado, Martín Regalado, su servidora Rosario Cuevas Castellanos,
integrantes del colectivo en defensa de los derechos humanos y de los bienes comunales de Unión Hidalgo. El licenciado Guillermo Torres, representante de la organización que nos acompaña, PRODES. Para contextualizarles, comentamos que ante la invasión de los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, a principios del año 2011, se instala en Unión Hidalgo el Parque Eólico Español DEMEX, Desarrollos Eólicos Mexicanos, Sociedad Anónima de Capital Variable, filial Renovalia Energy, con 114 aerogeneradores, abarcando un área de 2.750 hectáreas de terreno. Sin tomar en cuenta a la población, pues solamente se entendieron con las autoridades de los 3 niveles. Con alevosía y ventaja, la empresa empezó a convencer uno a uno a los arrendadores, hablándoles de las bondades de este proyecto. Tarde se dieron cuenta que habían firmado contratos leoninos. Ante el descontento de los pequeños propietarios, los arrendadores, al no ver cumplidos los acuerdos con la empresa, quisieron rescindir sus contratos, pero la empresa se los negó. Y ahí comenzó el calvario para los arrendadores. Formaron entonces un grupo de resistencia, pero no tuvieron éxito. Así que emprendieron una serie de actividades para difundir su problemática. Y fue precisamente en una manifestación pacífica en el crucero de una población aledaña a Unión Hidalgo, a 12 kilómetros de distancia, La Venta, Cuchitán, Oaxaca, donde fueron sorprendidos con armas de fuego por el agente municipal de esa población, quien provocó la muerte de un espectador originario de ese lugar. Ante este acto, el agente municipal, de manera cobarde, responsabiliza a los manifestantes de este hecho. Así que comienza una lucha formal y legal con intervención jurídica de PRODES, que a finales del 2011 logra la implementación de las medidas cautelares como medida de seguridad y protección para este grupo, y que a la fecha no hemos visto la eficacia de estas medidas. En 2015 se anuncia la llegada de un nuevo parque eólico en Unión Hidalgo. Se trata ahora de una empresa francesa, Electricité de France, EDF, Bunascaru, filial eólica de Oaxaca, que pretende instalar 115 aerogeneradores mucho más grandes y con mayor capacidad, generando 4.84 megabytes por hora, abarcando 4.700 hectáreas de terreno hidalguense. Por una sentencia de amparo promovida por PRODES, se inicia una obra de teatro en Unión Hidalgo llamada Consulta Indígena, donde los actores principales como la CENER, el INPI, SEGOP, la autoridad municipal, entre otros, cual marionetas solo actúan de acuerdo al guión que les marca la empresa, violando a diestra y siniestra nuestros derechos individuales y colectivos. Surge entonces un nuevo grupo de defensores, que somos nosotros, aquellos que muy valientemente nos hemos opuesto a este proyecto. Somos hijos y nietos de comuneros, campesinos, palmeros y profesionistas. De la comunidad.
quienes comenzamos a participar en las asambleas comunitarias, corriendo todos los riesgos cada vez que se convocaba a una reunión de pueblo. Pues algunos de nosotros hemos sido víctimas de agresiones verbales, agresiones físicas y hasta amenazados de muerte por parte de las mismas personas de la comunidad, pagadas por la empresa, pagadas por los propietarios y por la misma autoridad municipal, quienes nos ven como enemigos. Este proceso de consulta ha durado más de 5 años y aún no concluye. Por todos estos riesgos a los que hemos sido objeto, el 13 de junio de 2018, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió una alerta temprana. Se reactivaron las medidas cautelares. Se activó hasta el botón de pánico para una compañera. Pero creemos que el pánico lo han tenido las personas que nos deberían de brindar seguridad en el momento apropiado. Pues siempre llegan tarde cuando se les llama, cuando se les encuentra vía telefónica, o de plano ni siquiera me acuden al llamado. La policía estatal y municipal solo se aboca a recorrer los domicilios de algunos compañeros para que le firmen una bitácora de supervivencia 3 o 4 veces a la semana. La autoridad municipal no cuenta con armas, ni siquiera de plástico, para darnos la seguridad de un acompañamiento. Tenemos que cuidarnos entre nosotros. No sentimos seguridad, mucho menos nos sentimos protegidos por nadie. Al contrario, cada vez se acrecienta el temor entre el grupo, porque cada día sabemos que siguen habiendo muertes de los defensores en distintos lugares del estado, del país, del mundo. Y no sabemos por dónde nos puedan llegar. Cabe mencionar que durante 2 años se suspendieron las mesas de atención de las medidas cautelares por la pandemia y que se acaban de reactivar precisamente a finales del mes pasado. Sin embargo, siguen siendo ineficientes. Tenemos que organizarnos para protegernos. No queremos ser parte de las estadísticas, como tampoco queremos ser héroes ni heroínas en estos tiempos tan difíciles. Hay que seguirnos cuidando. Gracias. Continúa mi compañera Elga. Buenos días, mi nombre es Edgar Martín, soy defensor comunitario de Hidalgo. A raíz del terremoto, emprendí como defensor tareas en defensa de la educación y del derecho a la vivienda, con el acompañamiento de Código de Sara Méndez. También participo en un colectivo de defensores que existe en Hidalgo, que se llama Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y del Territorio de Unión Hidalgo. Somos como 30 defensores. Estamos luchando contra la instalación de una nueva central eólica que se llama Mujer Bonita, se llama en zapoteco, y es de electricidad de Francia, del gobierno francés. En este caso nos acompaña
la ONG que se llama PRODES, que tiene su sede en México, al cual pertenece mi compañero Guillermo, aquí presente. Eso también lo hacemos a través de la Asamblea de Comunidades. Ha sido una lucha fructífera. En un principio nos decían que no íbamos a lograr nada, que si el gobierno ya lo había decidido, las centrales eólicas se iban a construir. Y es cierto, ya habían construido la primera, pero no han construido otras más. Por ejemplo, ya cancelaron hasta ahorita Eólica Unión, así se llama. Ya cancelaron Palmitas 2 de Siemens Gamesa, y también cancelaron la ampliación de Siemens Gamesa del lado de Casadero Solimán. Y creemos que estamos por cancelar esta bonita del gobierno francés, ¿no? Estamos siendo optimistas, creemos que vamos a lograrlo. Yo conocí a la mesa de medidas cautelares de mi comunidad en 2018, después del terremoto, cuando el gobierno estatal declaró que la consulta indígena en el mes de algo ya se había realizado. Eso declaró el titular de la CEMETESO en Ciudad de México. Entonces, querer ignorar nuestro derecho a la consulta indígena, como lo habían ignorado con la primera central eólica que puso mi compañera Rosario. Nosotros protestamos, vinimos a protestar aquí a Ciudad de Oaxaca, igual con el acompañamiento de código. Y bueno, a raíz de eso conocí la mesa de medidas cautelares. Yo creo que la mesa de medidas cautelares ha sido importante para visibilizar a los defensores. En mi comunidad les decía que somos 30, así como Chaito y yo. Lo importante para mí es esto. A raíz de la primera central eólica, de la instalación de la primera central eólica, han habido varios asesinatos en mi comunidad. 5 han sido de líderes, ¿no? De líderes, pero sobre todo de sindicatos, ¿no? Entonces, para mí es importante que a ningún defensor se haya asesinado hasta el momento. Y creo que eso, en parte, se debe a la implementación de la mesa de medidas cautelares. Ha sido como esta válvula de la olla de presión, ¿no? O sea, ahí podemos encarar al gobierno, decir, y ellos a su vez también nos reclaman, ¿no? Las acciones. Y creo que eso ha sido lo más importante de la mesa de medidas cautelares, que los 30 que somos, todavía estamos disfrutando de la vida, ¿no? En nuestra comunidad. Pero sin duda existen áreas de oportunidad que voy a señalar un poquito más adelante. Primero me voy a detener a responder a la pregunta 3, ¿no? La consulta indígena es lo que ha causado mucha fricción en mi comunidad, porque nosotros somos una comunidad de Zapoteca de 15,000 habitantes. Y como ustedes saben, cuando se subasta allá en Ciudad de México, se subastan proyectos de energía, entonces en la CENER, la empresa ganadora, tiene que presentar una evaluación de impacto social. Esa evaluación de impacto social, aunque estuvo mal hecha en el caso del gobierno francés, sí detectó la presencia de gente que pertenece a una etnia, ¿no? Y entonces, pues se tenía que implementar una consulta indígena como parte del procedimiento de instalación de la central eólica. Aunque ya se había subastado parte de nuestro territorio, aunque ya se había dado permiso por parte del gobierno, ellos tenían que correr una consulta indígena que tenía que ser previa, que ya no era previa por todo lo que habíamos hablado, que tampoco era libre por la presión que ejercen en cada uno de los defensores cuando participan en estas asambleas, y tampoco era informada porque no nos daban, no respondía el gobierno a nuestras preguntas, ¿no? Incluso por escrito, le decíamos a la señora, a la Semarnat, a todas las dependencias de gobierno, nuestras dudas, pero no nos han respondido. Entonces
Bueno, la consulta indígena, para no abundar mucho, como decía Chaito, es como que un simulacro, ¿no?, de asamblea, donde básicamente participan los empleados del municipio, donde participan las 100 personas que reciben dinero de electricidad de Francia, y los 30, ¿no? Los 30 defensores. Entonces, sí es un poquito complicado para nosotros participar en esta consulta. Hasta ahorita el ayuntamiento de nuestra comunidad nos desconoce como defensores. Nos han reconocido con los de la ONU, los de la Defensoría, la Secretaría de Gobernación, pero en el municipio cuando hablan de nosotros nos dicen antieólicos, nos dicen antidesarrollo, nos dicen vagos, nos dicen locos, pero nunca nos dicen defensores, y eso crea para nosotros riesgo, ¿no? Creo que en esto podríamos trabajar después en la mesa de medidas cautelares. En esta presente administración de nuestra comunidad no nos han recibido. Ya llevan 4 meses de gobierno. Nosotros hemos pedido insistentemente dialogar, queremos dialogar con la comunidad, con el ayuntamiento de nuestra comunidad, pero no tenemos acceso, ¿no? Bueno, finalmente voy a terminar con lo que podríamos hacer en la mesa de medidas cautelares. La mesa de medidas cautelares normalmente es como ahorita, llega la defensoría y nosotros expresamos lo que nos preocupa, lo que nos ha ocurrido, ¿no? Las agresiones a que hemos sido objeto en el último mes. Pero quisiéramos que fuera un poquito diferente, que fuera más dinámico, que trabajáramos, que hiciéramos uso de la información y que fuéramos resolviendo los problemas de forma más puntual. No quisiéramos que fuera nada más como un área de atención a quejas, ¿no? Nuestros compañeros creen que es un acierto que la mesa vaya hasta nuestra comunidad para que nosotros no viajemos hasta la ciudad de Oaxaca. O sea, la defensoría va, eso nos parece bastante bien. Unos compañeros han dicho que no es correcto que la defensoría vaya los viernes en la mañana, porque la mayoría pues está trabajando. Creen que podría funcionar mejor un sábado temprano. También creemos valioso que esas mesas, en esas mesas participe el personal de la defensoría sin rotación. En general, con cualquier dependencia, cuando rota mucho el personal, es como un volver a empezar y no avanzamos, ¿no? Ojalá, esta mesa tiene más de 10 años, ojalá y pudiera, y bueno, y no vemos cuándo resolvemos todos los problemas, ¿no? Ahorita es la central eólica del gobierno francés, pero ya estamos empezando a trabajar contra la minería en nuestra comunidad. Entonces, lo demás lo vamos a entregar por escrito, pero quisiera, por la verdad, terminar hasta acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Rápidamente, quiero solo agradecer a las organizaciones convocantes, a Rodrigo de H por su invitación. Y bueno, no me quisiera extender mucho y solo traigo aquí algunos puntos que quisiera compartir con ustedes justo a partir de la experiencia de PRODES, como ya lo referí como organización acompañante del proceso de defensa de Unión Hidalgo y específicamente en el seguimiento a las mesas de medidas cautelares. Nosotros a lo largo de todos estos prácticamente ya 10 años de trabajo junto con la Defensoría hemos ubicado algunos retos o áreas de oportunidad. Me referiré específicamente a 4. En general podemos decir que la experiencia de PRODES en el acompañamiento de la comunidad de Unión Hidalgo y el seguimiento a las medidas cautelares es de claroscuros. Es cierto y reconocemos que el otorgamiento de medidas cautelares colectivas por parte de la Defensoría, como ya lo refería Sara en su reglamento, es algo bastante positivo. Y creo que esto se ha traducido en aspectos o momentos específicos en el que estas medidas han sido útiles, muy particularmente, como ya lo referían, en 2018, cuando se emitió esta alerta temprana, justo coincidiendo con el inicio del proceso de consulta, y que se complementó muy bien con unas medidas otorgadas por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y
que están justo abordando primero, digamos, este aspecto colectivo de las medidas cautelares, pero también atacando la materia del conflicto, que era el desarrollo de un proceso de consulta viciado respecto al proyecto Gunasicaru. Esto, por ejemplo, a nosotros nos sirvió mucho, primero para contar con un órgano de observación de estas violaciones desde una perspectiva más comunitaria, pero también a preconstituir pruebas, ¿no? Sin embargo, a lo largo de este tiempo, hemos visto que estas medidas cautelares siempre terminan enfocándose o traduciéndose en medidas individuales, como ya lo referían los retiros de seguridad, acompañamientos muy puntuales, el tema de las recargas telefónicas a ciertas personas. Sin embargo, pensamos que un reto muy específico para la Defensoría en este aspecto implicaría justamente cómo traducir este abordaje colectivo inicialmente otorgado en las medidas cautelares en medidas o acciones concretas que materialicen justamente este análisis colectivo, ¿no? Particularmente, por ejemplo, creemos que desde la parte del impacto psicosocial, del contexto en el que se desarrollan estos procesos de defensa y las medidas de autocuidado desde una mirada colectiva, pues la Defensoría pudiera accionar de manera más proactiva y sobre todo preventiva, ¿no? Más que reactiva, como lo refería Edgar. Creemos que las mesas no deben ser solo un buzón de quejas puntuales, sino pues que se pueden abordar cuestiones más estructurales, ¿no? Otro segundo punto, creo que esto involucraría tanto a las organizaciones acompañantes como a los procesos de defensa comunitario, pero también a las autoridades, que creemos que debemos ver a las medidas de protección o de seguridad otorgadas por el Estado, y en este caso por la Defensoría, como interdependientes o coexistentes con las medidas que las propias comunidades están estableciendo, más que como espacios pues separados, excluyentes o opuestos, ¿no? Lamentablemente esto no siempre ocurre así, tanto por la desconfianza de las autoridades, como también pues digamos algunos contraflujos que hemos visto de pronto por parte de todos los actores involucrados. Entonces, en este segundo aspecto, creo que el reto para la Defensoría consiste justamente en cómo apalancar, potenciar o dar cobertura a las medidas comunitarias que los propios sujetos colectivos ya están implementando, justamente frente a la inefectividad o la inacción de parte de las autoridades estatales. Creemos que en este aspecto sería importante que la Defensoría realizara un diagnóstico de los mecanismos o acciones implementadas por los sujetos colectivos y contribuyera a la construcción o la complementación de capacidades para la mejora de la seguridad que las propias comunidades han implementado. Obviamente esto desde una perspectiva que garantice la confidencialidad de estos espacios, porque obviamente es entrar pues básicamente al propio proceso organizativo de las comunidades y evitar que esta información pues sea utilizada en perjuicio de las comunidades. El último punto rápidamente, y creo que no debemos pasar por alto, que existe una necesidad de incorporar actores no estatales en el seguimiento de las medidas de protección. Muchos de nosotros y nosotras estamos involucrados en procesos de defensa en contra de megaproyectos que son impulsados por empresas privadas, y creemos que también el marco normativo ha avanzado mucho en los últimos años en el reconocimiento de la responsabilidad de las empresas, principalmente desde la debida diligencia, y sin embargo, pues la Defensoría no ha entrado, ¿no?, a considerar como un actor relevante y responsable de las agresiones en contra de defensoras y defensoras a las empresas. Aquí vemos un reto muy importante que creemos que la Defensoría cuenta ya con fundamentos o puede contar con fundamentos para dotar de competencia legal para dirigir estas medidas a empresas y principalmente a la cadena de suministro. Dentro de ellas, por ejemplo, en el caso de Unión Hidalgo, vemos a lo que ya comentaron los compañeros, a los propietarios que van a rentar las tierras a EDF, son los principales perpetradores de las agresiones en contra de las y los defensores, y sin embargo no existe ninguna medida de protección que vaya dirigida a atacar esta situación. Esto a su vez también permite constituir pruebas que puedan servirle a las propias comunidades para dirigir procesos legales en contra de las empresas. Bueno, yo lo dejaré hasta ahí y agradezco nuevamente la oportunidad de poder compartir con ustedes.
compañeros en Hidalgo. Ha sido una exposición bastante extensa, pero creo que no se repite en todos los comentarios que se han vertido. Vamos a dar la palabra a nuestra compañera Laura Morales Suárez. Ella es parte del colectivo de mujeres de Ayutla. Tiene igualmente 15 minutos. Esperamos poder acortar los tiempos para que no se nos cuelgue demasiado. Buenos días a todos. Mi nombre es Laura Morales, soy comunera, ciudadana, integrante del colectivo de mujeres de Ayutla y beneficiarias, entre comillas, de medidas cautelares. El colectivo de mujeres lo conformamos como somos amas de casa, profesionistas, comerciantes, ¿no? Ahí de la comunidad de Ayutla. Hemos hecho una defensa del tema del agua desde el año 2017, pero también hemos hecho una defensa del territorio junto con los comuneros y comuneras que tienen sus parcelas en la zona afectada. Nosotros iniciamos una defensa legal desde 2017 interponiendo un amparo 795-2017 por la situación que pasó el 5 de junio, en donde fuimos atacados por la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo y fueron secuestradas 4 compañeras. Fue asesinado mi primo, Luis Juan Guadalupe, y varios lesionados, ¿no? Desde el día 5 de junio, la comunidad de Ayutla, mi comunidad, está sin agua hasta el día de hoy, ¿no? Le pusimos un amparo desde 2017 y hasta el momento la respuesta de las autoridades responsables, que es el gobierno del estado, la comunidad de Tamazulapan del Espíritu Santo, la Comisión Estatal del Agua y la Conagua, no han ejecutado esa. Ahí hay una sentencia y no la han ejecutado, ¿no? En ese momento, hasta hace un mes, el pretexto era estamos en vías de cumplimiento, ¿no? Porque el pretexto era que no era un asunto un problema entre comunidades y que no había condiciones. Ahora, supuestamente, porque es un supuesto, porque en realidad no hemos, la comunidad por lo menos, nosotros no hemos llegado a un acuerdo con la comunidad de Tamazulapan, ¿no? Nosotros lo que queremos es que se cumpla la sentencia porque ya la hemos ganado 2 veces. Entonces, aquí la autoridad municipal y agraria de este año, desde el año 2021-2022, pues prácticamente ha sido cooptada por el gobierno del estado y por la comunidad de Tamazulapan. Entonces, nosotras como colectivo de mujeres y como comuneros y comuneras de Ayutla, no solamente, primero estamos en gran riesgo por la situación de Tamazulapan, ¿no? Y del gobierno del estado. Ahora también es con nuestra propia autoridad nos está violentando nuestros derechos. Entonces sí, estamos en un gran riesgo. Les digo, interpuesto una serie de amparos, ¿no? Que solamente nos dan largas, ¿no? Y hasta el momento, en el 795 que se refiere al tema del agua, es que ahora ya no está en vías de cumplimiento, porque ya está en supuesto acuerdo, sino más bien que ahora no hay recurso, ¿no? Está atorado en finanzas. Entonces, así se la han estado llevando, ¿no? Hemos demostrado que tenemos la verdad y que nos tienen que reconectar, ¿no? Y bueno, en 2021, el 8 de septiembre de 2021, las comuneras y comuneros de Ayutla interpusimos una queja ante la Defensoría, donde solicitamos medidas cautelares. Nos otorgaron las medidas cautelares, somos beneficiarias, entre comillas, porque la verdad es que no han servido para nada. No ha servido para nada. Hemos solicitado su presencia en la comunidad durante las asambleas, porque durante las asambleas hemos sido violentados por las autoridades. La Defensoría, pues va como para cumplir nada más, prácticamente. ¿Por qué? Porque en primera no llevan intérprete. Las asambleas en mi comunidad
el 90% son en línea. Entonces, ¿de qué me sirve que vayan a la defensoría sin intérprete? No entienden nada. 2, llevan un intérprete. Después, cuando nosotros exigimos el intérprete, llevan un intérprete que no tiene que ver con la zona, porque tiene sus variantes, la región, ¿no? La lengua. Entonces, pues obviamente no entienden, ¿no? No te van a interpretar lo mismo, porque no es lo mismo que digas una palabra en Ayutla que se escucha casi igual a que lo hagas en Alotepec, por ejemplo, ¿no? Después que solicitamos el intérprete, llevan un intérprete que, pues, en realidad, cuando fuimos a revisar el expediente, pues hay omisión de información terrible. Yo soy impactada por lo que vi en el expediente. Apenas lo fuimos a revisar otra vez. Los informes tardaron. O sea, nosotros solicitamos la presencia de la Defensoría el día para que se presentara en una asamblea el 25 de septiembre del 2021. Fuimos en enero del 2022 y aún no había informes. Fuimos la semana pasada, volvimos a ir la semana pasada, y bueno, yo tal vez habíamos ido, pero la semana pasada volvimos a revisar el expediente y solamente está hasta ya hay informes hasta la del 23 de octubre. La del 9 de abril aún no está el informe del expediente, ¿no? Entonces, por eso les digo, o sea, en realidad se pide la presencia precisamente para que documente, ¿no? Para que haya, de alguna manera, haya una seguridad, un intento de ajusticiamiento el día 25 de septiembre, porque nos quisieron responsabilizar de un supuesto atentado en contra del presidente municipal, que le quemaron su camioneta. Y entonces responsabilizaron directamente a mi padre, a una de las compañeras del colectivo y al colectivo de mujeres, ¿no? De haber incendiado la camioneta del presidente municipal. Solicitamos la presencia porque fue público, por medio de las redes sociales dijeron que nos iban a justiciar y pedimos la presencia. Ese día, ese 25 de septiembre, no llevaron intérprete, ¿no? Nos dijeron los de la Defensoría, no, pero ahorita la autoridad ya nos dijo que nos va a proporcionar un intérprete. Les digo, por Dios, o sea, ¿cómo? Si ellos son los que nos están violentando, ¿cómo creen que la autoridad les va a dar el intérprete? Tiene que ser una persona imparcial. Yo no puedo poner el intérprete tampoco, porque no es honesto. Necesitamos que a ustedes les digan lo que realmente está pasando, ¿no? Nos sentimos agredidos, incluso a la Defensoría de los Derechos Humanos violenta nuestros mismos hechos a nosotros. Eso ha hecho con nosotras las mujeres de Ayutla y con los comuneros y comuneras. Ha violentado nuestros propios derechos. Quien se supone que es la Defensoría del Pueblo ha violentado nuestros derechos porque para documentar no tienen la capacidad para hacerlo. Perdón, yo se lo dije a los compañeros licenciados que fueron de la Defensoría. O sea, les dije, ya escucharon lo que están voceando en la última asamblea del 9 de abril. Están convocando a base de mentiras a la gente porque ya el presidente no tiene convocatoria en la cabecera. ¿Y qué les está diciendo? Que va a haber actualización del padrón de comuneros y que si no van a entrar al padrón por el tema de la restricción de la mancomunidad. Le dije, eso tiene un proceso, debe haber alguna convocatoria. El citatorio dice que la asamblea es para darnos información del tema agrario, no para la actualización del padrón de comuneros. Entonces, vamos a verificar si realmente hay una convocatoria. Y me dice, ¿cómo? Eso dice el citatorio. Y le digo, bueno, sí, le digo que no lo trae. Y me dice, no, ¿cómo? Le dije, si cuando nosotros solicitamos su presencia aquí para el día de hoy, anexamos el citatorio, entonces, ¿a qué vienen? O sea, ni siquiera saben a qué van. Entonces, en ese momento le tuve que compartir el citatorio al licenciado de la Defensa, ¿no?
Después, cuando las veces que hemos pedido la intervención de ellos, las asambleas que ha sido el 25 de septiembre, el 3 de octubre y el 9 de abril, ni siquiera se terminan las asambleas. Incluso les han cuestionado las autoridades prácticamente que están buscando que por qué ellos no pueden permanecer en la asamblea, lo han sometido a votación. Y yo y las compañeras hemos sido de las que hemos dicho, a ver, si la autoridad y el presidente municipal fue quien inició a solicitar la intervención de la Defensoría por el tema de su camioneta, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Y ahí no dijeron nada de contestar, ¿no? Entonces, les hemos dicho y nosotros hemos defendido de por qué están ellos o por qué van a permanecer en la asamblea. Y los han dejado estar. Pero les han dicho, pero van a estar hasta el final. Y no se han quedado. No se han quedado, creo que si mucho aún se quedaron hasta el final. Que fue la última asamblea del 9 de abril, en donde fuimos amenazados, fuimos violentados al hecho de quererme golpear, ¿no? El presidente municipal, su esposa, su hija y la gente llegada a él, ¿no? Entonces, pero hay mucha información que está omitiendo la Defensoría, por una, no sé si es porque no quiere evidenciar a la autoridad, ¿no? Y dos, porque no tienen la capacidad de documentar. Entonces, pues esa ha sido como nuestra situación. La verdad, como beneficiarios de bienes hotelarios no hemos tenido ningún beneficio como tal, o sea, no nos sirve para nada. Y nada más es el documento y ellos prácticamente nada más van a cumplir. O sea, es como si vas a trabajar, pero no llevas el machete, ¿no? Así. Entonces, ¿a qué vas? Pues no vas a hacer nada, ¿no? Y de verdad, me preocupa. Yo incluso le he dicho aquí a las compañeras de código, a las compañeras de las otras organizaciones, o sea, no sirve, o sea, como para qué les decimos, pues, porque ellos van nada más como, pues, para lavarse las manos en algún problema, en algún momento, ¿no? Decir, pues nosotros sí estuvimos, nosotros sí cumplimos, fuimos, y ya con eso. O sea, han permitido que en plena asamblea lean la queja y lean el nombre de todos los beneficiarios y sus familias. La Defensoría estuvo presente y no dijo nada. La Defensoría le entregó a la autoridad municipal y agraria todos los nombres de nuestras familias y en esa lista hay niños, niñas, mujeres, hombres y personas y adultos mayores. Entonces, estamos en un gran riesgo. Y eso, ¿quién nos puso en ese gran riesgo? Y así lo dijeron en la asamblea y eso no aparece en los informes de la Defensoría. Aquí ya tenemos quiénes son los responsables y sobre quiénes vamos. Y se le dijo al defensor. Nosotros fuimos a reuniones con las organizaciones y le dijimos al defensor, así están, y nosotros estamos en riesgo. Si nosotros no solicitamos nada, no solicitamos la presencia, ellos no nos dan un seguimiento. Si nosotros no vamos y presionamos y Código y el licenciado José Juan pide que nos atiendan, ellos no nos llevan un seguimiento. Digo, a mí ahorita están diciendo los compañeros de algo que ellos llevan unas mesas de medidas cautelares. Nosotros nunca hemos llevado una mesa de medidas cautelares. Nunca. La pedimos el 8 de septiembre y jamás han vuelto a ver a los compañeros. Solicitamos justo la presencia de la Defensoría el día 25 de septiembre y también les dijimos, necesitamos que a la par ustedes entrevisten a autoridades, exautoridades, de cómo se han llevado las asambleas, de cómo ven la problemática, ¿no? ¿Y qué nos dijo? No, ¿qué nos dijo personal en la Defensoría? No, nosotros nada más venimos a la asamblea y de ahí no me salgo. O sea, yo no voy a venir aquí, y eso ya lo habíamos tomado el defensor. Y hasta ahorita, esto le estoy hablando al principio, hasta ahorita no están hechos los beneficios. Bueno, pues eso es como lo que les puedo compartir, ¿no? Como siendo beneficiaria de las medidas cautelares de la Defensoría. Gracias.
Muchas gracias, Laura Morales. Quisiera dar las gracias a las organizaciones que nos acompañan. Aquí tenemos experiencias de todo, buenas, malas y regulares, ¿no? Entonces creo que es importante también escucharnos cómo nos ha ido con el tema de las medidas cautelares. Y pues sobre todo ir proponiendo cómo le hacemos. Aquí hay personal de la Defensoría, son algunos que les toca estar en las mesas. Nos comentan también que el defensor por el tema de los tiquis anda ahorita en una mesa. Llevan varias ya días involucrados en estos temas ahí también muy fuertes en el estado de Oaxaca. Lamentablemente Oaxaca sigue siendo uno de los estados donde tenemos un montón de problemáticas en torno a personas defensoras, en torno a conflictos comunitarios, intercomunitarios, ¿no? Y las organizaciones que estamos aquí conocemos también de esos conflictos. Doy las gracias a CEDAPI, nos acompaña aquí el compañero Mauricio, les pido un aplauso, por favor. Nos acompañan también los compañeros de CEPIADE, también traductores indígenas. Muchas gracias por su apoyo. Nos acompaña, bueno, la compañera Vaca PH, Natalia Carrasco. Nos acompaña también la compañera Araceli del IJPT, Instituto de Justicia Procesal Penal. Muchas gracias por su presencia. Nos acompañan compañeros del Servicio del Pueblo Indígena. Damos las gracias también por su presencia. Iniciativas para el Desarrollo de la Familia Oaxaqueña y muchas gracias, Maru, por tu presencia. Y también se incorporaron recientemente los compañeros de Canto. Muchísimas gracias. Nos acompaña Cristi también del Servicio Civil de Paz. Muchísimas gracias. Y pues a todos los compañeros que están aquí en la mesa, en Hidalgo, el colectivo de mujeres de Ayutla, y pues ahora vamos a pasar a una participación en línea, ¿no? En línea nos va a estar acompañando la compañera Rosalinda Dionisio. Rosalinda Dionisio Sánchez es defensora de los derechos humanos y del territorio, originaria de la comunidad indígena zapoteca de San José del Progreso, integrante de la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, la COPUBO, organización que ha trabajado en la defensa del territorio en contra de megaproyectos de muerte como las empresas mineras de origen canadiense. Dicho sea de paso, una de ellas está sentada en la comunidad. A raíz de este proceso de defensa en la comunidad tuvo un atentado y por el nivel alto de riesgo otorgan las medidas cautelares. Muchas gracias, Rosy, por el esfuerzo de acompañarnos. Y pues tienes la palabra. Voy a tratar de apoyarte con el control del tiempo. Adelante. Gracias, Sara. Buenos días a todas, a todos. Pues más que nada, pues bueno, agradecer este espacio porque creo que es importante seguir denunciando todas estas arbitrariedades que como defensoras y defensores y como personas pues hemos sufrido, ¿no? Yo quiero iniciar pues dando un pequeño contexto de la comunidad de San José del Progreso. San José del Progreso pues es una comunidad indígena zapoteca que está a una hora de la ciudad de Oaxaca. Ahí nos regimos por sistemas normativos internos, que son los ISOs y costumbres. Tenemos esta autoridad que es ejidal, ya que tenemos, somos un ejido. A raíz de la llegada de megaproyectos a nuestra comunidad es cuando empieza a romper nuestro tejido social, ¿no? Esto inicia justo en el 2006, cuando otorgan la concesión minera a empresas, ¿no? La abren para que ellos puedan como adquirirlas, ¿no? La comunidad como tal se entera en el 2008, ¿no? Y justo se entra porque empiezan
a buscar espacios para hacer museos, empiezan a llegar diferentes maquinarias y desde ahí vemos un primer punto de violación a derechos humanos porque la comunidad no se enteró de ese proyecto, ¿no? Quienes estaban sabedores de eso fueron las autoridades municipales, ¿no? Y eso pues es donde lleva a que pues empiece a generar pues incertidumbre en la comunidad porque ni siquiera se sabía de qué se trataba, ¿no? Cuando se empieza a preguntar, a cuestionar a las autoridades de qué se trataba, todo ese personal que andaba en la comunidad, pues ellos decían que no sabían y que si era algo de algún proyecto federal, que ellos no tenían que meterse ahí. Fue de manera constante, las compañeras y compañeros de la comunidad estuvimos preguntando, ¿no? En cierto momento, la comunidad decide hacer una marcha cívica en donde estaban como estas maquinarias, ¿no? Haciendo este proceso de muerte, que en ese momento ni siquiera sabíamos que era como tal ese procedimiento. Al llegar ahí, nos damos cuenta que ya había instalada ya una casa en la cual están ya guardando todo este equipo. Y nos damos cuenta de que justo la comunidad no tenía esa información, pedimos, nos quedamos ahí 3 meses para exigir información y pues lo que nos contestó el Estado pues fue una represión brutal que fue en el 2009 con entonces la policía estatal, agencias de investigación, o sea, todos los elementos del Estado, o sea, participaron en este desalojo, ¿no? Este desalojo en el cual había más compañeras mujeres, ya que pues en esos 3 meses pues también los compañeros tenían que trabajar y pues nos organizamos en las guardias diciendo que las compañeras mantendrían la guardia en el día y los varones en la noche, ¿no? Entonces, a las 7 de la mañana se da como esta situación, pero algo muy impresionante y por eso lo toco es de que, o sea, llegaron así como de manera así hostil y así como exageración del equipo que llevaban, ¿no? O sea, los perros, todo lo que es el convoy, las motos, el helicóptero, o sea, como si fuera una persecución del cual nosotros estábamos en la comunidad, en nuestro territorio donde nosotros vivimos, y ellos llegaron de una manera que porque alguien había puesto la queja, en ese momento no sabíamos quién, en otro momento enteramos que fue el presidente municipal, y nosotros decimos, ¿cómo puede ser posible que el Estado haga caso? ¿Por qué no fue a verificar? ¿Por qué no fue a revisar lo que le pedían en esa solicitud para desalojarme, ¿no? O sea, ni siquiera estaban bloqueando el acceso a la comunidad, incluso ahí tenemos 2 pinos. O sea, es una situación que, ¿verdad? Desde ese momento las compañeras, pues sí, aparte de miedo, sin miedo, sí el enojo, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que si estamos exigiendo solo información y nos hacen esto, ¿no? En ese evento tuvimos detenidos, una compañera detenida, y pues entonces vemos que en lugar de dialogar, en lugar de que preguntan qué nos estaba sucediendo, o sea, viene esta reacción, ¿no? Y así, de manera consecuente, se dieron diferentes formas de violaciones a las compañeras, aparte de toda la campaña de difamación, incluso del mismo Estado, pues llega como lo más fuerte, ¿no? De hecho, tuvieron que pasar del 2009, 2010, 2011, donde nosotros evidenciamos muchas veces a todas estas personas que hostigaban en la comunidad, a personas armadas, a personas que hacían desorden en la comunidad para pues echarnos la culpa, ¿no? A la organización que
que fue, incluso por eso se formó la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán el día de mayo del 2010, porque decimos no puede ser posible que nos estén alentando, que nos estén golpeando, que nos estén hostigando, ¿no? O sea, en ese momento había más comunidades, en ese momento dijimos, no puede ser, no podemos dejar solo a José, había otras comunidades que respaldaron este proceso organizativo y que aún están de otra manera más distantes por la misma situación del riesgo que se corre estar en este proceso de defensa del territorio y más, ¿no? Ahorita cuando nos enteramos que se hablaba de un proyecto minero, o sea, que esas 2 hectáreas, que la empresa se llamaba Cuscatlán, que era de filial de Fortuna Silver y que era de origen canadiense y que tenía el proceso de exploración avanzado. Y entonces, pues la gente pues dijo, no manches, nosotros ni siquiera sabemos, la comunidad en un momento no lo supo, y bueno, ¿no? Ahí empieza todo esta situación de la persecución más directa con los compañeros que nos nombran en la comisión directiva, ¿no? Esa comisión directiva éramos más de 15 personas y en eso es donde empieza ya el hostigamiento. A los demás compañeros sí hubo también esa persecución, pero fue más lenta, ¿no? Creo que el consejo directivo fue donde nos tocó más fuerte y que justo es cuando el, en, el 15 de marzo del 2012 fue cuando en nuestro trabajo, tanto yo iba a la escuela, el otro compañero bajaba y en apoyo a la comunidad y a la coordinación, pues tuvimos un atentado y pues a raíz de esa situación que fue súper, pues muy, aparte de dolorosa, como bien golpeadora al movimiento social, ¿no? Creo que eso, pues ya habíamos tenido como todas estas amenazas, pero creo que esto, o sea, fue que también dijeron las compañeras, no es posible que, pues que se exponga la vida de los compañeros, ¿no? Y yo decía, o sea, en ese momento nosotros pues no sabíamos ni qué hacer, ¿no? Y lo peor de todo, que cuando a mí me otorgan las medidas cautelares, es por eso, ¿no? Que a raíz de que ya había pasado el hecho, estaba en el, en el hospital de especialidades y todavía llegan personas extrañas a buscarnos, ¿no? A buscarnos, hablo del hermano de Bernardo, quien fue asesinado en ese momento, y yo que estaba también en el hospital, ¿no? Entonces, esa situación, pues conllevó a que, por lo menos en ese momento, la fiscalía hiciera caso de que había un riesgo latente, a pesar de que ya había pasado los hechos, ellos tenían conocimiento, hasta ese momento es donde otorgan medidas cautelares, ¿no? Y sucesivamente, ¿no? O sea, en la comunidad siguió el hostigamiento, o sea, como eran formas amenazantes para que las mismas compañeras, los compañeros, o sea, dijeron, no, hasta acá dejamos la lucha, ¿no? Creo que este proceso también, tanto médico, también mucha negligencia médica, o sea, ahí nos damos cuenta justo de que son situaciones totalmente distintas en cada caso, pero lo único claro es que como la misión que tienen como tanto las empresas es destruir, ¿no? Desaparecer a quienes exigimos este derecho, a quienes exigimos respeto a nuestra comunidad, quienes exigimos que no destruyan nuestra tierra. Y eso es como lo más evidente, ¿no? Y entonces eso hace que de manera sucesiva, pues siga, ¿no? Siga el hostigamiento, siga la persecución, porque no conforme eso, o sea, en la comunidad se siguió, ¿no? Incluso pues, estas medidas cautelares que también en un momento se comprometieron al resguardo de nuestras de 2 personas, que en el caso era el otro acompañante que iba en el carro y a mí,
en ese momento estuvieron, ¿no? Pero era con una forma que ellos decían, no, pues yo voy a estar aquí, y pues mañana me voy a mi hora y cosas así que mi papá en un principio decía, o sea, bueno, entonces nosotros tenemos que cubrir todos los gastos, porque entonces eh, hacían una bitácora y eso también entendíamos, pero también sentíamos que también vigilaban, ¿no? Pues en un momento pues estaba en este proceso de pues de sanación interna y también de curar como las lesiones. Entonces, pues como que llega una pausa ahí que nosotros decíamos, o sea, todos decían, no, es que estén ustedes bien y cúrense y salgan de esto y entonces pues vemos lo demás, ¿no? Pero, o sea, hay como o sea, algo que tengo también claro es de que son como estas formas, ¿no? Creo que los actores están presentes, creo que son sí la empresa, sí los gobiernos, porque también son parte de ellos, porque ellos no son una parte que van a ser neutrales, sino que son parte de esas empresas, ¿no? O sea, no han diferenciado que un gobierno es para defender a la ciudadanía, no hacer cómplices de las empresas. ¿Por qué? Porque hay un poder eh, económico con estos grupos empresarial que, o sea, prefieren pagar para que puedan ellos hacer o sea, adquirir más riqueza, ¿no? Que es como un control político ahí. Y eso hace que justo los gobiernos queden así, ¿no? O sea, no saben ni qué hacer, ¿no? O sea, o hacen que hacer algo, pero no lo hacen, ¿no? Y bueno, aquí en ese caso, todas las autoridades, tanto agrarias y municipales, pues fueron parte, ¿no? Fueron cómplices de la llegada de este proyecto. Entonces, en sí la ciudadanía pues quedó vulnerable, ¿no? O sea, no había ni siquiera un respaldo de las autoridades que pudieran nos decir a qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. En muchas ocasiones se les pidió, o sea, infórmenos, o sea, platiquen qué es lo que está pasando. O sea, se les pidió de mil formas, pues, ¿no? O sea, no es que nosotros en un momento llegamos y dijimos, no, pues tienen que hacer lo que nosotros digamos. No, se buscó miles de formas para que ellos nos informaran primero qué era lo que estaba pasando. ¿No? Pero al ser ellos actores justo o trabajadores de la empresa, pues, o sea, a ellos no les importa, ¿no? Ellos no querían, ¿no? Hacer algo y todo fue como hacer caso omiso de la demanda de la comunidad, ¿no? Eso, pues, como todo, ¿no? Nos rompió el tejido social, familias, ¿no? Y lo peor de todo es de que, pues, hasta el momento, pues la empresa sigue, ¿no? La empresa está, la empresa, incluso el año pasado solicitó ampliación. Ahí hay un dilema que la Semarnat sí le otorgó permiso, pero no saben cuánto. Entonces, hay una situación ahí o sea, ni ellos la pueden esclarecer, ¿no? La contaminación ni se diga, ¿no? O sea, ya hubo un derrame en el 2018 para una comunidad vecina y, o sea, está muy crítica la situación ahí y que pues hasta el momento nos está pegando, ¿no? Y el tema de por qué hablo de todo el contexto, pues para saber, o sea, que cuando un enemigo es grande y fuerte, o sea, no tenemos como una forma como ni siquiera de dialogar, porque ellos están en otra posición más alta que la misma comunidad y que pues todas las acciones que se han demandado, pues no hay, ¿no? No hay una respuesta clara. Creo que el tema de justicia, todas las compañeras que han estado participando lo han manifestado, que no hay una justicia como tal para las comunidades, para los defensores, ¿no? No la hay y que pues al fin de cuentas, el que vamos defendiendo al territorio, pues vamos a tener. Y pues bueno, ¿no? Las medidas puedo decir que ayudaron a que estas zonas paramilitares no siguieron a mi zona en un momento, porque había como nivel, ¿no? Un elemento con un arma y el otros que tenían armas, ¿no? Eso ayudó, pero también sí quiero decir que después, o sea,
el desinterés tanto de las dependencias, que se trabajó en muchas actividades, revisar el análisis, hacer un plan de trabajo, o sea, mucho tiempo se estuvo trabajando formas para que se pudiera hacer, y pues hasta el momento, ¿no? Yo no sé si tengo las medidas todavía, se supone que sí, porque no tengo ningún oficio, pero lo importante de todo esto es de que en este momento hay más compañeras que tienen ese riesgo, ¿no? Y que si no se busca una forma para que sea eficaz esas medidas, porque o sea, hay muchos protocolos, están varias formas de hacerlo, incluso en la misma Defensoría han implementado varias formas para hacerlo, pero si no hay una organización dentro de las dependencias de derechos humanos que fortalezca, no se va a lograr, no se va a lograr. Y creo que lo cierto es de que el visibilizar los casos, el denunciarlos, eso ha ayudado mucho, y creo que también dentro de las mismas comunidades buscamos formas también de protección, pero lo importante de todo es que cuando se denuncia y el Estado sabe, si es una responsabilidad del Estado garantizar que las personas defensoras, o sea, no tengan que entregar la vida, y que pues en este caso, por ejemplo, tengo la oportunidad de compartir esto, y que pues lo sigo denunciando porque creo que es importante, y para que justo se busquen formas y que no sigan aumentando el número de asesinatos de defensoras y defensoras, y que esto, o sea, busquemos una forma, o sea, creo que se ha aportado ideas, se ha aportado voluntades para hacerlo, pero la verdad, o sea, en verdad pongamos un punto ahí, ¿no? O sea, como un referente de decir, tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, digo, hay muchas compañeras que no tienen esta oportunidad de decirlo, y que creo que por toda esta lucha que han hecho muchas compañeras y compañeros, tenemos que fortalecerlo para que esto no esté pasando, ¿no? Entonces, creo que esto es lo que quisiera decir, porque se acaba el tiempo, Sara. Muchísimas gracias, Rosy. De verdad, creemos que tu testimonio es muy valioso, justamente para recordar que efectivamente Bernardo Vázquez Sánchez fue asesinado el 15 de marzo del 2012, y es un asesinato junto con otro compañero, otro Bernardo también, ¿no? Y pues exactamente la exigencia de justicia sigue pendiente. Pues muchas gracias de verdad por tu tiempo, por hacerte escapar de la otra actividad en la que estás. Muchas gracias. Vamos a continuar nuestro evento, y le voy a dar la palabra, ya en nuestra última participación de este primer panel, a Cecilia Mingüer. Le voy a pedir que se presente. Ella fue directora del Museo de Arte Contemporáneo. Buenos días, gracias a Código DH y a Luna del Sur que nos hayan invitado a este panel. Gracias, Sara. Y bueno, pues yo soy Cecilia Mingüer, como ya comentó Sara, directora del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, al cual empecé a trabajar en el año 2003, y bueno, desempeñé varios cargos al interior del museo. En realidad ahí me formé como gente de museos, ¿no? Toda mi formación museológica está a partir del MACO. El MACO, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, fue fundado en 1992 por un esfuerzo de la sociedad civil y también un esfuerzo interinstitucional, ya que colaboraron el INBA y el Estado de Oaxaca, a través de aquel entonces era el Instituto Oaxaqueño de las Culturas, ahora la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Cuando inició el museo, en el 92, la nómina o los trabajadores del museo eran trabajadores del gobierno del Estado. En 1995 esto deja de ser así, ya que el Estado de Oaxaca le entrega, digamos, la parte patronal a la Asociación Civil Amigos del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, o Amigos del MACO,
que en aquel entonces estaba encabezada por el maestro Francisco Toledo, que ahora está descansando en paz. Y digamos, la labor del museo continúa, los esfuerzos conjuntos continúan para que el MACO siguiera operando. La nómina del museo siguió siendo pagada por el recurso que el gobierno del estado proporcionaba a la asociación civil Amigos del MACO para la operación del museo y para sus programas. Nunca dejó de ser así. La asociación civil siempre echó mano del recurso del gobierno del estado otorgaba para pagarle a los trabajadores. A partir del 2019 empezamos a tener algunas dificultades por la comprobación del gasto de ese recurso, puesto que ya la Secretaría de las Culturas empieza a pedir que no se incluya en el gasto el pago de nómina. A pesar de eso, la asociación civil hace esos pagos y empieza a tener también dificultades, empieza a haber dificultades en el museo, puesto que había una presupuestación para cubrir las actividades del museo y nos estaba contemplando ya la nómina debido a los requerimientos de la misma Secretaría de las Culturas de evitar ese pago con ese recurso. Bueno, entonces, a partir de 2019 empieza a haber falta de pagos a los trabajadores porque no da el recurso. En 2020, en medio de la pandemia, el museo se cierra por las recomendaciones de la contingencia sanitaria, perdón, y empieza a haber también dificultades para poder obtener recursos para el museo. No hay gestión de la asociación civil para poder pagarle a los trabajadores y empieza a dejar de pagarles a partir de la segunda quincena de 2020, de abril de 2020, que bueno, en ese momento pues estaban los trabajadores, la mayoría en sus casas con la cuarentena, y algunos de nosotros seguíamos trabajando en cuestiones administrativas a puerta cerrada en el museo. Esta falta de pagos empieza a generar una situación de inconformidad, más que de inconformidad, de pues, incertidumbre de los trabajadores que van preguntándose por qué no hay pagos. Como directora del museo, yo intenté mantenerles informados de todas las situaciones que estábamos viviendo en ese momento para la gestión del recurso que daba el gobierno del estado, que pues, pandemia, luego un cambio de secretaria de Cultura, en fin, una serie de situaciones que fueron acomplejando un poco más ese trámite y pues que no lográbamos cubrir la comprobación debido a que había ese hueco que se había formado, hueco comprobatorio, digamos, que se había formado porque se había decidido ocupar el recurso para la nómina y eso no nos lo estaba aceptando la Secretaría de Cultura. Bueno, la situación empezó a ponerse un poco complicada debido a que en la asociación civil los trabajadores empezaron a buscarlos para pedirles respuestas sobre los sueldos adeudados y en lugar de obtener alguna respuesta clara, hubieron regaños, amenazas, insultos de parte de, sobre todo, el presidente de la asociación civil, que es el pintor Rubén Leiva. Y bueno, la tensión fue escalando hasta que en diciembre de 2020 los trabajadores deciden poner una manta en la fachada del museo. Esta manta incluso fue una idea que les dio el mismo Rubén Leiva porque creía que con esa manta iba a forzar al gobierno del estado a que les dieran recursos para pagarle a los trabajadores.
Y lo que genera esta manta es una serie de, pues, violencia. Empieza ahí la violencia, ¿no? Porque la Secretaría de Cultura se siente aludida, los amigos del museo se sienten ofendidos. La ex secretaria de Cultura, que en ese momento también tenía que firmar alguna parte de esta comprobación que estaba pendiente, también se siente aludida y ofendida. Y entonces empiezan las hostilidades en serio, ¿no? Ya se plantea ahí entre los amigos del Marco, en algunas de las mesas pues no de trabajo, sino de un poco discusión sobre la problemática de los sueldos de los trabajadores, ellos empiezan a ventilar que tienen la idea de cerrar el museo. A lo que los trabajadores, pues con preocupación, pues ven un peligro, no solamente de que se cierre la fuente de trabajo, sino que se arriesgue una institución que en ese momento tenía 29 años de historia y que además se le cargue la responsabilidad a los trabajadores. Entonces, empiezan los trabajadores ya a pensar en serio en hacer una demanda laboral ante la Junta de Conciliación, cosa que no se había hecho porque había todavía la confianza y la paciencia para esperar a los amigos del banco para que pudieran pagar sus sueldos. En enero de 2021 ya, a partir de esta situación empezamos se generó un cuaderno de antecedentes en la Defensoría de Derechos Humanos. Y también eso sale una recomendación a la Secretaría de las Culturas para que nos apoye y agilice el proceso de comprobación. Y eso también levanta, en lugar de propiciar un diálogo un poco más fluido o más comprometido, lo que sucede es que la Secculta, la gente de la Secretaría de las Culturas, piensa que tiene que atacar a la gente que trabaja en el museo. Y pues yo era quien estaba al frente del museo y pues, en ese momento empieza a haber una hostilidad hacia mí. Esta situación avanza, el cuaderno de antecedentes se vuelve queja porque el 28 de enero llegan los amigos del museo con una persona que era una especie de enlace entre la secretaria de Cultura actual y la ex secretaria de Cultura en ese entonces, que tenía que hacer un trámite, como les decía, y nos llegan a pedir el museo. No llegan a pedirle la renuncia a nadie, no llegan a hablar de correr a alguien o de despedir a alguien, sino llegan pidiendo el museo. Y ante la situación de falta de pagos, que no había una demanda aún en la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues los trabajadores se alertan y empiezan a cuestionar a los amigos del banco sobre sus pagos. Y bueno, ellos terminan saliendo del museo sin dar una respuesta clara, puesto que ven que empieza a llegar la prensa al museo y se van, se retiran. Y a partir de ahí nos empiezan a cambiar a el museo tenía o cuenta con el resguardo de la Policía Auxiliar de la PAVIC. Había elementos de fijo ya en el museo con los que ya teníamos una dinámica de trabajo muy clara y bueno, ya había confianza. A partir de que los amigos del banco se van del museo, nos empiezan a cambiar a los policías. Los policías empiezan a hostilizar a nuestros compañeros, a uno de ellos le dicen que no podemos sacar nada del museo de buenas a primeras y no contemplamos nunca lo que venía, que era, bueno, nosotros
ya con el temor de que en realidad fueran a cerrar el museo, que nos fuéramos nosotros a descansar a nuestras casas y ellos, los amigos del banco, cerraran el museo y al otro día no podíamos abrir el mismo. Decidimos hacer guardias nocturnas para resguardar el museo, resguardar nuestros trabajos y pues tratar de aclarar la situación porque no sabíamos qué estaba pasando. Decidimos, yo decidí quedarme con mi compañera Laura Cravioto a hacer esa primera guardia nocturna y bueno, en la noche llega un comandante de la policía auxiliar que nos pide nos retiremos del museo, eran las 11 de la noche, nosotras, bueno, yo al menos en muchas ocasiones me iba de mi fuente de trabajo hasta muy tarde. Bueno, esa noche a las 11 nos piden que nos retiremos porque por instrucciones de una persona de la Secretaría de las Culturas, la jefa administrativa, Marisela Guerrero, le comenta, o más bien les gira una instrucción para que nosotros no permanezcamos en el museo. Y bueno, nosotros decidimos quedarnos. Para esto nos avisan que ya hay policías afuera del museo, hay como 3 patrullas, adentro del museo ya había como 10 policías. No sabíamos qué estaba pasando, en lo que decidíamos si salir o no, pensamos que la presión que se ejerció mediáticamente, porque mediante las redes sociales del museo estuvimos publicando la situación de la que estábamos siendo objetos Laura y yo, pues esta situación un poco disminuye de presión, pero nos avisa una policía que se quedó a resguardarnos que no íbamos a poder salir del museo, que no iba a poder entrar nadie al museo. Al otro día temprano, evidentemente, pues nos quedamos ahí sin poder dormir, agotadas, agobiadas, con miedo. Temprano nos buscan medios que nos están esperando para hacernos entrevistas y ellos ya habían preguntado a los policías si podían entrar a entrevistarnos y ellos les habían comentado que no podíamos entrar, ellos no podían entrar ni mis compañeros y nosotros no podíamos salir con instrucciones de José Luis Bustamante del Valle, el secretario de la Asociación Civil Amigos del Manco. Estuvimos ahí, salimos por una ventana a darles entrevistas a los medios. Llegó la defensoría con nuestra abogada y por eso creemos, y otra vez la presión mediática, que nos dejaron ingresar a nuestros compañeros y bueno, ya pudimos abrir el museo y esta situación permaneció así hasta el 10 de abril. Nosotros tuvimos abierto el museo en funcionamiento porque, repito, queríamos conservar el servicio que da el MACO a la comunidad, el tiempo que pudiéramos, con tal de buscar también proyectos para poder bajar recursos y pues procurar la permanencia del museo. Ante la negligencia de la Asociación Civil Amigos del Manco, que estaba más bien empeñada en deshacerse de nosotros que en realmente hacer algo, ¿no? Para el beneficio del museo. Y a partir de ese día salieron medidas cautelares a favor de nosotros. Somos 11 trabajadores los que ahorita seguimos en la resistencia. En ese momento éramos 19. Esto fue el 28 de enero. El 10 de abril, a pesar de que teníamos estas medidas, desalojan a mi compañero, otra vez la Policía Auxiliar Bancaria, que es pagada por recursos de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. De nuevo, actúa, desalojan al compañero que estaba haciendo guardia esa noche, con lujo de violencia, y lo sacan a la calle sin poder sacar sus pertenencias cada uno en el museo como la del resto de nosotros. Hemos buscado por todas partes respuestas. Queremos saber
¿por qué estas acciones? Digo, en todos estos eventos que les he comentado, ha participado, ha estado presente la Defensoría de Derechos Humanos. Como testigo, tenemos todo documentado, hay un expediente en la Defensoría, pero para ser sinceros, no sabemos de qué sirven, porque aún así nos han desalojaron a mi compañero, cerraron el museo, no solamente pasaron sobre los derechos laborales de los trabajadores, sino además de la comunidad, puesto que el museo es de la comunidad. El museo, como les decía, no es un museo privado, es un museo que nació de un ejercicio, sí ciudadano, pero con la colaboración del Estado de Oaxaca y del gobierno federal. No sabemos por qué no pasa nada, ¿no? Ni con la Defensoría de Derechos Humanos, ni en la Fiscalía. A mi compañero, después del desalojo, no le quisieron tomar su declaración, no quisieron tomar su denuncia en la Fiscalía de Lista, hasta que no intervino nuestra abogada para exigir que le tomaran su declaración. Nuestra abogada es miembro de Luna del Sur. Y bueno, también en muchas de estas situaciones que hemos vivido, lo que nos ha quedado claro, por lo que nos han comentado las distintas personas que nos han atendido de la Defensoría de Derechos Humanos, es que ellos no pueden intervenir porque es una asociación civil. Yo no sé, pienso que debería haber la manera, alguien comentaba, ¿no? Las empresas tienen que ver en la violencia que hemos vivido a nuestros derechos humanos, laborales, pero también a los derechos de la comunidad, porque, repito, el MAPO es un museo público y se le está negando a la comunidad el acceso a esta institución. El MAPO también era un foro para abordar todas estas problemáticas también, y está cerrado. Ahora lo que hemos visto, hay digamos, una amenaza de que van a abrir el museo sin resolver nuestra situación de los trabajadores y de los proveedores del museo, porque también a los proveedores del museo se les adeuda y no quieren pagar. Y lo único que estamos viendo es que el MAPO se está volviendo un club privado. El MAPO está recibiendo grupos, digo el MAPO, porque sí, en realidad los amigos del MAPO están recibiendo en el MAPO a grupos selectos para darles visitas guiadas a una exposición que montaron de la colección del museo. Nuestras cosas ya no están en el museo, ya vaciaron nuestras oficinas, no sabemos dónde están nuestras pertenencias, pero además me parece indignante que el MAPO se reduzca a eso, ¿no? a un club de Toby, a ¿quiénes sí pueden entrar al museo? ¿Quiénes deciden a quién darle entrada, a quién darle la exclusiva para entrar al MAPO mientras está cerrado, mientras ha pasado sobre sus trabajadores, mientras le queda de ver a sus proveedores? Hay una situación que ahí no entiendo muy bien qué pasó. Alguno de los proveedores, como muchos que han buscado a los amigos del MAPO para que les paguen, los citan, los confrontan, los amedrentan para que ellos dejen de pedir sus pagos. Y en alguna ocasión a una de estas personas la citaron en el Hotel Azul, que es propiedad de uno de los amigos del museo, y ella comenta que estaban dos personas de la Defensoría en ese momento para que le entregaran sus cosas en ese lugar, ¿no? En ese Hotel Azul. No sabemos si es una... yo pregunté, no me supieron decir si eso realmente pasó, quiénes estuvieron de la Defensoría en ese momento y por qué.
pues bueno, gracias. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Pues hemos escuchado una variedad de situaciones, la mayor parte referidas a comunidades, situaciones de defensa del territorio, como el caso de Hidalgo, la defensa del agua a través de esta sentencia no ejecutada para la devolución del agua en Ayutla y la lucha contra la minera Cuscatlán, por la compañía minera Cuscatlán en San José del Progreso. Y finalmente, la situación que enfrenta el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca. Para quienes no lo conocen, que no son de Oaxaca, que nos pueden estar escuchando en línea, el MACO fue un espacio donde, pues un foro realmente, ¿no? Receptor de muchas actividades, no solo museísticas, no solo artísticas, sino también de sociedad civil, cine, un foro, realmente un foro para diversas expresiones. Para quienes estamos en la ciudad de Oaxaca, pues es un espacio que nos falta, ¿no? Nos falta y nos falta, creo que esto último que ha comentado Cecilia también, decir que pues los trabajadores y trabajadoras del MACO tienen nuestra solidaridad. Hemos, a través de esta plataforma de organizaciones que nos hemos estado reuniendo, hemos escuchado, hemos entendido mejor, porque de repente parecería que es un pleito ahí nada más entre particulares, ¿no? Pero esto tiene una dimensión más allá, y es que la tentación, sí, en primer lugar, es para los trabajadores y trabajadoras del museo, pero también para la ciudadanía en general, ¿no? Quienes hemos visitado el MACO, sabemos que el MACO no cobra, que la cooperación es voluntaria, que tú puedes ir y ver la exposición, no te van a cobrar, puedes entrar, que así era antes de la pandemia. Ahora, esto último que comenta Cecilia, pues creo que sí vale muchísimo la pena mirar cómo va a terminar este asunto del Museo de Arte Contemporáneo, y cada uno de los casos que nos han comentado el día de hoy. Todos están en proceso, algunos son pues ya bastante viejos, digo, San José del Progreso desde el 2012, y así más o menos vamos en el tiempo, y hay muchos casos más. Ahora solo esta primera mesa quiso colocar justamente algunos casos que nos parecen emblemáticos en el uso, desuso también de las medidas cautelares. Creo que aquí hemos escuchado de todo, tanto los aciertos, que era también reconocer que hay aciertos, pero también hay desaciertos. En ese sentido, plantear estos desaciertos también para mirar cómo seguir contribuyendo a fortalecer las medidas cautelares. Al final del día, son un instrumento para la protección, que buscan ser un instrumento para la protección de personas defensoras, periodistas también, y otros particulares que tienen graves violaciones a sus derechos humanos. La defensoría aquí es para todos, no especifica, pero aquí hemos colocado casos sobre todo de personas defensoras, y en este tema del MACO por ámbito colectivo y de aplicación hacia la comunidad, es que hemos creído pertinente incluir el caso. Pues agradezco a los panelistas, a ustedes por su paciencia. Vamos a dar entrada al segundo panel.